Sí, Ok, doctora, ya se ve. ok. Y estaba diciéndoles que la arteria humeral, cuando se mete a la fosa del codo, en la tuberosidad del radio, allí va a dar sus dos ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Tenemos al nervio mediano. Bien. ¿Qué otro contenido nervioso vamos a tener en el compartimiento, en la fosa del codo? Bien. Si recuerdan ustedes ¿cuál es el nervio que perfora al músculo coracobraquial? Músculo que perfora nervio que perfora al músculo coracobraquial. ¿Recuerdan? ¿Era el músculo cutáneo? Muy bien. El nervio músculo cutáneo. Ese nervio músculo cutáneo, que es una rama terminal del plexo braquial, perfora acá arriba al músculo coracobraquial y luego se va a hacer un sándwich entre la porción distal de lo que queda del músculo coracobraquial y sobre todo el tendón de la cabeza corta del bíceps. De allí va a continuar descendiendo este nervio músculo cutáneo y se va a ir hacia el lateral. Va a quedar también como sándwich entre el músculo bíceps y parte del braquial. Bien, como se dirige hacia el lateral, va a ocupar parte del canal bicipital externo y de allí se va a meter a la fosa del codo, pasando superficial al epicóndilo lateral. Así que el nervio músculo cutáneo también forma parte del contenido de la fosa del codo. Otro nervio, y ese nervio pues lo voy a poner en verde para no tener, creo yo, o que les sirva de orientación para ustedes. El nervio radial. El nervio radial que se va a ir por la cara posterior del húmero. Cara posterior del húmero, que para hacerse posterior al húmero va a pasar de la axila hacia la cara posterior del húmero por el triángulo húmero-tricipital. Y allí en ese triángulo húmero-tricipital coincide la presencia del canal radial del húmero. Espero que se vayan acordando. Bien, ese nervio radial entonces se va a hacer hacia el lateral. Y una vez que es lateral, va a dirigirse hacia el borde lateral del músculo braquial y junto con el nervio músculo cutáneo se va a meter a la fosa del codo. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Bien, prácticamente ese sería, y otro contenido. El otro contenido de la fosa del codo va a ser el tendón del músculo bíceps braquial, el que se fija en la tuberosidad del radio. Aquí. Ese tendón del músculo bíceps braquial también es contenido de la fosa del codo. ¿Preguntas? ¿Ya quedó? Tenemos de contenido un tendón, tenemos a una arteria con sus ramas terminales y tenemos a los tres nervios, al mediano, al músculo cutáneo y al radial. ¿Preguntas? ¿Ya le tomaron impresión a la pantalla? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora.
gray. Allí pues estamos viendo la fosa del codo, el tendón del bíceps braquial, este tendón, que forma la porción interna del piso. La lateral va a ser la cápsula articular. Luego, en la otra imagen, estamos observando al músculo bíceps braquial. Y el tendón del músculo bíceps braquial se va a ir a la tuberosidad del radio. Y por eso va a ser contenido de la fosa. Vemos a la arteria humeral o braquial, que viene por el surco bicipital interno, junto con el nervio mediano, y estas dos estructuras se van a meter a la fosa del codo. Ahora fíjense, la arteria pasa superficial al tendón del músculo bíceps, que diga, al tendón del músculo braquial. Y el nervio mediano se dirige más hacia interno, y es cuando pasa por las dos cabezas del músculo pronador. Otra vista en donde vemos el canal bicipital interno y la llegada del nervio mediano y de la arteria braquial. Aquí tenemos también a la arteria braquial entrando y a nivel de la tuberosidad del radio dando sus dos arterias terminales. En esta imagen les voy a resaltar el surco bicipital externo, y en el surco bicipital externo vemos al nervio músculo cutáneo que se va a meter a la fosa del codo. ¿Se queda? Y obviamente profundo, este es el músculo braquial, este es el músculo braquial. Y aquí en el brazo, el músculo braquial va a hacer que el nervio radial, que viene descendiendo de la cara posterior del brazo, aquí se coloque por el canal bicipital externo y se meta a la fosa del codo. A ustedes les van a pedir, cuando estén en las clínicas, que hagan tomas de sangre para estudios de laboratorio. Esas tomas de sangre se hacen de vasos venosos. En el brazo tenemos, junto con el antebrazo, una estructura que se llama M venosa. Y esa M venosa se va a formar por 3 venas. Hacia el lateral viene una vena que se va a ir formando por venas que van a drenar la palma, el dorso lateral de la mano. Y luego llega hacia la porción del antebrazo lateral, o sea, la porción radial. Y de allí hacia, después del pliegue del codo, se va a formar la famosa vena cefálica. Y espero que recuerden la vena cefálica. Esta vena cefálica, ¿cuál sería una de sus relaciones anatómicas? ¿Sí se acuerdan? En la imagen que está hacia la derecha, la vena cefálica asciende, se coloca a nivel del borde lateral del bíceps braquial. Es superficial esta vena. Y se va a meter ahora al surco delto pectoral. Músculo deltoides, músculo pectoral mayor. ¿Ya se acordaron? Espero que se hayan acordado del surco delto pectoral y la vena cefálica. Y bueno, ahí está la vena cefálica, hacia lateral. Hacia medial viene otra arteria, esta que está aquí, que se llama, otra arteria, otra vena, que se llama vena basílica.
La vena basílica se forma por venas que drenan palma y dorso interno en la región de la mano, interno del antebrazo y luego va llegando hacia el codo, hacia la flexión del codo. Y esta es la vena antebasílica. Como está en el antebrazo, por eso se llama antebasílica. Y esta otra vena que está aquí es la antecefálica, porque está en el antebrazo. La vena cefálica que está en el antebrazo, la vena basílica que está en el antebrazo. Bien. Hay una tercera vena, les dije, que en la imagen del lado izquierdo, esta que está aquí, esta se llama vena mediana. Esa vena mediana en el techo, por arriba o superficial al techo de la fosa del codo, ojo, dije superficial al techo de la fosa del codo, allí se abre en dos venas. Una vena hacia interno, que se llama vena mediana basílica, y otra vena hacia externo, esta, vena mediana cefálica. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Tenemos entonces en esa misma imagen del lado izquierdo la vena antecefálica. Todo esto superficial a la fosa del codo. La vena antebasílica. La vena mediana, que a nivel de la fosa del codo se abre en dos venas. La mediana basílica y la mediana cefálica. Y así es como se forma la famosa M venosa. De la M venosa, ahora sí, se va a formar francamente a la vena cefálica hacia lateral y a la vena basílica hacia medial. ¿Preguntas? ¿No? Doctora. No, doctora. Bien. Las punciones venosas que ustedes van a realizar, las van a realizar aquí superficiales al techo de la fosa del codo. En algunas personas se llega a distinguir muy bien esa M venosa del antebrazo, pero hay a quienes no. Pero bueno, aquí tenemos a la vena, en este sujeto, a la vena mediana basílica, porque aquí estaría viniendo la vena basílica. Y del otro lado, donde están pinchando al vaso, sería la vena mediana cefálica, para unirse con la cefálica. Y allí sería la M venosa. ¿Preguntas? ¿No? Para extracción de sangre, entonces sería en la vena mediana cefálica. Eso ya es dependiendo de lo que ustedes vean. Yo, por ejemplo, les voy a decir, en mi fosa del codo izquierda, allí solamente se visualiza perfectamente bien una sola vena. Y del lado derecho no se visualiza nada de vena superficial. Acuérdense que estas son venas superficiales. Y hay, sobre todo en los chicos o chicas que hagan ejercicio, se resaltan muy bien las venas superficiales y en algunos se puede dibujar perfectamente bien esa M basílica, esa M venosa. Pero hay a quienes no. Incluso extienden la articulación del codo y no se observa una vena superficial de buen calibre para tomar la muestra. Pero si ponemos los dedos, palpamos, podemos sentir el volumen de la vena y entonces decir, ah, por aquí viene.
Conste que dije palpar el volumen, no el pulso. ¿Quedó? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, ¿quién me preguntó? Janelli. No sé, por ejemplo, si en tus dos brazos alcance a apreciar esa famosa M venosa, o una parte, o nada. ¿Ok? Sobre todo, las personas obesas aumentan su tejido adiposo en la fascia superficial, esta. Y obviamente, pues, se van haciendo más profundas. Uy, perdón, esas venas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ambas venas, la vena cefálica, que drena en la vena axilar, la vena basílica, que cambiará de nombre en el borde, ¿se acuerdan? En el borde inferior del pectoral mayor, allí, esta vena basílica va a cambiar de nombre y se va a llamar vena axilar. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. En esta imagen les voy a resaltar la tuberosidad del radio. Y les dije, la arteria braquial, cuando llega a la fosa del codo, se mete en ella. Y a nivel de la tuberosidad del radio, aquí, va a dar sus dos ramas terminales, la arteria cubital y la arteria radial. Ay, disculpen. En esa imagen, la división de las dos ramas terminales está muy arriba, está justo en la articulación del codo, es más abajo. Por eso les hago la aclaración. Bien. En esta imagen, lo que quiero que observemos es a la arteria humeral a nivel de la tuberosidad, dando a la arteria radial y a la arteria cubital. A la arteria radial, que es a la que ahorita vamos a monitorear, se va a meter a un canal. Y ese canal se va a llamar canal del pulso. El canal del pulso se va a encontrar en el tercio inferior del antebrazo. El canal del pulso va a estar formado por tendones, por el tendón del músculo brachiorradial, el que termina en la apófisis estiloides del radio, y hacia interno vamos a tener el flexor radial del carpo o palmar mayor, este. Y entre los dos tendones cruza o va como contenido, mejor dicho, viene como contenido la arteria radial. Esta arteria radial la vamos a poder palpar y es el sitio donde nosotros tomamos el pulso de nuestros pacientes. El tip. Toquen o localicen la apófisis estiloides del radio. Una vez que ya localizaron la apófisis estiloides del radio, ahora con dos dedos, el segundo y el tercero, los pulpejos resbalen la piel hacia interno, desde la apófisis estiloides hacia interno. Y cuando ustedes jalan la piel, van a sentir el pulso. ¿Ya lo sintieron? Sí, sí, sí. Sí. Clave. Identifiquen primero la apófisis estiloides del radio y deslicen la piel hacia interno. Y seguro allí entran aquí al canal del pulso
Y a quien van a estar palpando va a ser a la arteria radial. Bien. La arteria radial, entonces, va a estar acompañado aquí, obviamente, pues por su nervio, el nervio radial. Preguntas del canal del pulso. ¿Por qué es importante, además de que conozcan que pues allí es donde se debe de tomar el pulso del paciente? Es lo más común. Este sitio del canal radial va a ser sitio para punciones arteriales, o sea, para obtener sangre arterial. Y la forma para obtener la sangre arterial es lo más accesible que tenemos, la región del antebrazo, el canal del pulso. Y entonces, con el dedo segundo y el tercero, localizan en el canal del pulso a la arteria radial. Una vez que ya la localizaron, hacen una apertura. Y en ese espacio entre los dos dedos, allí es donde ustedes van a colocar de forma vertical, la jeringa. Esta jeringa, en el émbolo, vamos a tener un espacio, aire, prácticamente, aire. Y luego vendría el bisel. Si ustedes si ustedes dejan aire en el émbolo de la jeringa, va a ser fácil que sepan el momento en el que poco a poco van metiendo la aguja en el canal del pulso y cruzan la pared de la arteria radial. Inmediatamente que cruzan, pues obviamente sale con mucha presión la sangre y nos va a llenar rápidamente el espacio. Allí ustedes sabrán que se encuentran en una arteria, no en una vena. La vena no saldría con tanta presión. La otra, la coloración de la sangre venosa es oscura, mientras que de la sangre arterial es como escarlata, es más clara. ¿Por qué? Pues porque va a ser más escarlata, porque su hemoglobina va a estar conduciendo oxígeno. ¿No es cierto? Sí, por eso es arterial. Y si no es arterial, y si le dan a una vena, pues obviamente no va a salir con tanto impulso y va a ser una sangre más oscura, porque allí obviamente vamos a llevar los productos del metabolismo del hígado, las toxinas que no se requieren, porque apenas vamos a llegar al riñón por la circulación mayor. Así que la sangre arterial es brillosa, la sangre venosa es oscura, como le dicen color de oporto. ¿Preguntas? Ay, déjenme ir por un caramelo. Permítanme. ¿Preguntas? En los hospitales, sobre todo, las personas encargadas de tomar la sangre arterial son los médicos. Así que ustedes, como médicos internos, seguritito los van a mandar a tomar sangre arterial y ya saben cómo. Delimitan con los dos dedos a la arteria, ya que localizan a la arteria, con el bisel en forma recta y metiendo aire al émbolo, van a pinchar, van a perforar a la arteria e inmediatamente va a salir
la presión de la sangre y va a llenar rápido ese espacio con aire. ¿Preguntas? ¿No? Doctora, entonces en la imagen está mal, ¿sí? Pero no encontré otra. Lo que sí es correcto, Ok. cómo delimita a la arteria radial. Ahora, esta forma de delimitar a la arteria radial entre los dos dedos, ustedes no deben de quitar los dos dedos hasta que empiece a llenarse el émbolo de la jeringa. Una vez que ya se empiece a llenar, o eso quiere decir que están delimitando a la localización de la arteria. Una vez que ya empieza a salir la sangre, ya pueden quitar esos dos dedos del antebrazo. Pero esa forma inclinada no es lo correcto. Lo correcto es de forma recta, vertical. Y otra, una vez que sacan la aguja, van a presionar por espacio de un poco más de 1 minuto para permitir que se cierre perfectamente bien la pared de la arteria. Si no, olvídense. Si sacan la jeringa y nada más medio hacen una presión y la retiran, se va a seguir fugando la sangre porque como es arterial, la pared de la arteria es diferente a la de la vena. Como no le dimos tiempo a que se formara ese trombo para que ese coágulo de plaqueta para que sellara a la arteria, va a seguir saliéndose y se va a formar una equimosis, o sea, un moretón importantemente. Pero aparte, puede ser que se fugue una importante cantidad de sangre. ¿Quedó? De la venosa, pues, un poco de presión, unos segundos y ya estuvo. Pero aquí sí tiene que ser más de 1 minuto. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Vámonos a la mano. Para estudiar el esqueleto de la mano, vamos a ir de proximal hacia distal. Y de la región proximal, lo que vamos a tener va a ser a la muñeca, a esta región de la muñeca, en donde vamos a encontrar la presencia de 8 huesos. 8 huesos de tipo corto. Estos 8 huesos de tipo corto forman 2 hileras, una hilera proximal y una hilera distal. A estos 8 huesos en esta región se le llama región del carpo de la mano. Luego, vámonos más hacia distal. Justo donde se encuentra la palma y el dorso de la mano, si ustedes deslizan la piel del dorso, sienten estructuras rígidas. Esos son los metacarpianos, huesos. Estos metacarpianos son huesos largos y son 5 metacarpianos. Ya les dije, viene formando lo que es la región de la palma y la región del dorso. Vámonos más hacia distal. Y más hacia distal vamos a tener a los dedos. Y de los dedos vamos a tener las falanges, que van a ser 3. Una falange proximal, una falange media y una falange distal. Estas falanges componen el esqueleto de los dedos, excepto el del primer dedo. Aquí nada más vamos a tener la falange proximal y la falange distal. No tiene falange media. Y estos son los huesos del esqueleto de la mano. Durante el desarrollo embrionario se puede tomar como punto un eje, una línea imaginaria de tipo vertical que cruza por la región media del antebrazo, por el hueso grande, el metacarpo tercero, para llegar a las falanges del tercer dedo.
A esto se le llama eje radial. Y ese eje radial nos va a permitir a nosotros darle una terminología a este movimiento que hacemos. Cuando separamos los dedos entre sí, lo que estamos haciendo es, si aquí tengo mi eje radial, lo que estoy haciendo es el movimiento de abducción de los dedos. Si yo hago ahora el movimiento de aducción, pues aproximo los dedos unos con otros. ¿Ok? Eje radial, abducción de los dedos, aducción de los dedos. ¿Pregunta? No, doctora. ¿No? Muy bien. De los huesos del carpo, tenemos una hilera que es la proximal. Y hay una mnemotecnia. De esa mnemotecnia, de lateral hacia medial, vamos a tener primero al hueso trapecio. Que diga, no es cierto. Ay, al hueso esfenoides. Semilunar, el segundo. Piramidal, el tercero. Y pisiforme, el cuarto. Es pipí. Esa es la mnemotecnia. De lateral hacia medial o interno. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir la mnemotecnia, por favor? Es pipí. Ahí está escrita. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Segunda hilera. En la segunda hilera vamos a tener a los siguientes huesos de lateral hacia medial. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí no hay una mnemotecnia tal cual que pudiera quedar, como la inferior, la proximal, perdón, esta es distal. Pero son T2 y G2. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. Como se supone que son huesos cortos, recuerden cuáles son las características típicas de un hueso corto. Pues que tienen una figura de cubo. Y como tienen una figura de cubo, tienen 6 caras. De esas 6 caras, 4 son articulares y 2 son rugosas. 2 no tienen cartílago hialino. Bien. En la fotografía que estamos viendo del lado derecho, tenemos a la primera hilera, a la hilera proximal. Aquí tenemos al hueso escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Segunda hilera, trapecio. Ahí, ¿dónde está? Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Espérenme. Escafoides es este. Semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso.
¿Ya vieron los huesos que les marqué? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Tomen la impresión de pantalla. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Sí, ya. Ya. Ahora, pongan mucha atención porque las articulaciones se las van a preguntar. Entre los huesos de la mano van a haber articulaciones y vamos a retomar desde la epífisis distal del radio. El radio que, espero recuerden, el radio en esta imagen tenemos a la mano izquierda, pero bueno, este es el radio. Y si recuerdan, la carilla articular del radio era muy amplia. Hacia el lateral tenía una superficie triangular, luego una pequeña cresta y luego nos daba una superficie cuadrangular, ¿se acuerdan? Hacia inferior es posterior, anterior. Aquí se va a fijar el ligamento, ¿cómo se llama este? El ligamento palmar, radio palmar, el radio dorsal o posterior, que se fijan en la apófisis estiloides del cúbito, y que aquí vamos a tener un ligamento, los dos ligamentos, y luego vamos a tener un cartílago articular. Y aquí se va a formar lo que se llama ligamento triangular en la articulación distal del radio cubital. Bien. Teniendo así esta imagen, ahora, el hueso escafoides, acá, se va a articular con el radio, igual que el hueso semilunar. Estos dos huesos forman entre ellos dos una superficie condílea. Una superficie que se va a mover solamente en la cabeza del radio, no del cúbito. Esa articulación se llama radiocarpiana y esa articulación radiocarpiana viene siendo la articulación de la muñeca. Esta articulación es una articulación sinovial en la variedad o género elipsoidal, antes llamada condilia. ¿Ya quedó? Articulación de la muñeca, radiocarpiana. La siguiente. Entre los 8 huesos cúbicos, los 8 huesos del carpo, aquí se va a llevar a cabo la articulación intercarpiana.